A la manera de Cristo de Yesenia Ten. Primera parte, aspectos fundamentales acerca de Cristo. Capítulo 1, el único ser perfecto, indescriptible y eterno. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 6. El único ser perfecto, indescriptible y eterno, de ese ser incomparable se ha dicho que, en el principio era el Verbo, que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Sin embargo, ese mismo ser que ocupa el más alto sitial de la deidad en compañía del Padre y del Espíritu Santo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que ha existido desde la eternidad y existirá por toda la eternidad, nació de una mujer y murió en una cruz. El que según la mente del Espíritu es admirable, fue escupido por los hombres. El que por la misma mente es consejero, fue rechazado en la forma más despreciable. El que es Padre eterno, fue el Hijo que aprende obediencia por medio de los sufrimientos que experimentó. El que es el príncipe de paz, tuvo que pisar el lagar de la ira del todopoderoso Dios. El que es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, fue hecho pecado a favor de otros. El que es el pan de vida, padeció hambre. El que es el dador del agua de vida, tuvo sed. El que es el don de vida que Dios le ofrece al mundo perdido, tuvo que morir, pero el que estuvo muerto, vive para siempre jamás. Estas verdades acerca de Cristo resultan ser incomprensibles para muchos, ya que simplemente no alcanzan a entender cómo Dios pudo nacer en forma humana y morir, cómo pudo crecer en estatura y en sabiduría, cómo pudo ser tentado en todo, cómo pudo estar sujeto a la ley y cómo se le pudo dar algo que no fuera ya de él. El hecho de que Cristo es Dios en el más absoluto sentido de la palabra y que a través de la encarnación, un miembro de la adorable Trinidad entró en la familia humana, es un misterio que solo los que tienen una revelación clara acerca de él, son capaces de comprender, y precisamente a esto hace referencia el apóstol Pablo al decir, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3, 16. De modo que al ser manifestado en carne, Cristo se reveló a la raza humana, pero ya él existía en el cielo porque él es Dios, y por ser Dios, es eterno y preexistente a todo lo que ha sido creado. La revelación divina con respecto a la preexistencia de Cristo, se puede dividir en 5 partes principales, que son las siguientes: Cristo es Dios, por tanto, él es preexistente. Cristo es el Creador, por tanto, él es preexistente. Cristo es el sustentador de todas las cosas, por tanto, él es preexistente. Cristo era, antes de que todas las cosas existieran, por tanto, él es preexistente. La Biblia tiene muchas afirmaciones que directamente declaran que Cristo es preexistente. La deidad del Padre y del Espíritu Santo es admitida universalmente, pero muchos dudan sobre la deidad de Cristo. Sin embargo, es importante resaltar que la duda sobre la deidad de Cristo no existiría si él no se hubiese encarnado. Porque precisamente, el hecho de que haya entrado en la esfera humana, es el que ha promovido la incredulidad acerca de su deidad, en dicha esfera. Pero como si el autor divino hubiera previsto que existiría la tentación de la incredulidad por causa de la incomprensión de la segunda persona de la Trinidad, que es a la vez Dios y hombre, se nos ha provisto de fuertes e ineludibles evidencias con respecto a la deidad de Jesucristo, y en cuanto a este asunto específico, las Escrituras son muy claras y conclusivas en sus afirmaciones. Su humanidad se revela por el método natural de atribuirle títulos humanos, atributos humanos, acciones humanas y relaciones humanas. De forma similar, su divinidad se revela atribuyéndole títulos divinos, atributos divinos, acciones divinas y relaciones divinas. Y en cuanto a la honra que debemos dar al Hijo, la palabra de Dios expresa lo siguiente, que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5, 23. El significado de su nombre, los nombres que se hallan en la Biblia, no son simples títulos vacíos, sino que hacen referencia al destino y a la esencia misma de la persona que posee dicho nombre. Observemos un ejemplo de esto. En cuanto a la persona de Cristo, Mesías, significa, el enviado. Cristo, significa, el ungido. Jesús, significa, el Salvador. Haciendo referencia a esto, el evangelista Mateo, escribe lo siguiente: un ángel se le apareció a José, en sueños y le dijo, María tu mujer, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20 y 21. El nombre Jesús que, como ya pudimos observar, significa Salvador, es aquel con el cual se designa al Señor humanamente, pero es también el nombre que envuelve todo el propósito redentor de su encarnación. Títulos similares como, el Hijo del Hombre, el Hijo de Abraham y el Hijo de David, afirman su linaje y sus relaciones humanas. De la misma manera que los nombres, el Verbo de Dios, el Señor, Padre Eterno, Emmanuel e Hijo de Dios, indican su deidad. Ahora bien, en este punto es importante aclarar que, aunque todos estos nombres son importantes, algunos son determinantes en sus implicaciones, tal como podremos apreciarlo en el siguiente capítulo. Puntos a recordar. 1.
El hecho de que Cristo es Dios en el más absoluto sentido de la palabra, y que a través de la encarnación un miembro de la adorable Trinidad entró en la familia humana, es un misterio que solo los que tienen una revelación clara acerca de Dios, son capaces de comprender. 2. Al ser manifestado en carne, Cristo se reveló a la raza humana, pero ya Él existía en el cielo, porque Él es Dios, y por ser Dios, es eterno y preexistente a todo lo que ha sido creado. 3. La duda sobre la deidad de Cristo no existiría si Él no se hubiese encarnado. Pero como si el autor divino hubiera previsto que existiría la tentación de la incredulidad, por causa de la incomprensión de la segunda persona de la Trinidad, se nos ha provisto de fuertes e ineludibles evidencias con respecto a la deidad de Jesucristo. 4. Los nombres que se hallan en la Biblia, no son simples títulos vacíos, sino que hacen referencia al destino y a la esencia misma de la persona que posee dicho nombre. 5. El nombre Jesús, que significa Salvador, es aquel con el cual se designa al Señor humanamente, pero es también el nombre que envuelve todo el propósito redentor de su encarnación.